En el ejemplo 1.20 nos dicen que encontremos un vector unitario U que sea perpendicular a A. Entonces, bueno, sea U, digamos, de coordenadas X, Y. Sabemos que si dos vectores son perpendiculares, el producto de ellos, el producto de A por U, debe ser cero. ¿Por qué razón? Porque el producto de dos vectores se define como la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo, y como el ángulo entre ellos es 90 grados, coseno de 90 es cero, así que si el ángulo entre ellos es 90 grados, el producto punto es cero. Por lo tanto, nosotros podemos decir que 0 debe ser igual pues a 3, menos 4 por x, y, el producto punto de los vectores. ¿Y cómo se define el producto punto también? Pues se define como el producto, la suma de los componentes, ¿verdad? El producto, la suma de los productos de los componentes. A sub 1 por b sub 1 más a sub 2 por b sub 2. Entonces aquí sería 3 por x, 3x más negativo 4 por y, pues menos 4y. Y bueno, esto es igual a 0. Tenemos esta ecuación, 3x menos 4y es igual a 0. Nos dicen que u es un vector unitario, entonces si dijimos que sus coordenadas son x, y, entonces la norma de u debe ser raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Pero como la norma es 1, entonces nos queda que 1 es igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Si le vamos a la 2 a ambos lados, nos queda que 1 a la 2 es 1, es igual a x a la 2 más y a la 2. Se ve, cancela el radical con la potencia. Entonces tenemos otra ecuación acá, x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Entonces podemos resolver esto como un sistema de ecuaciones. Si despejamos para x o para y la primera ecuación, ¿no? Decimos que 3x menos 4y es igual a 0 y podemos despejar para y, ¿no? 3x, si le sumamos 4y a ambos lados, es igual a 0 más 4y, se cancela 4y con 4y. Así que 3x es 3x es igual a 4y. Si le damos vuelta, 4y es igual a 3x, dividiendo entre 4 a ambos lados. Pudimos haber despejado para x y eso no importa, ¿no? 3 cuartos x sería y. Si lo sustituimos en la segunda ecuación, si sustituimos x, ¿verdad? O perdón, sea y igual a 3 cuartos x en x a la 2 más y a la 2 igual a 1, nos va a quedar pues x a la 2 más 3 cuartos x a la 2, ¿sí? Sustituyendo y por x. Y esto es igual a 1. Entonces, al resolver esto, nos queda que x a la 2 más, resolviendo la potencia, 3 a la 2 es 9, 4 a la 2 es 16, y x a la 2 es x a la 2 igual a 1. Acá se puede escribir el coeficiente 1 como 16 sobre 16, ¿no? 1 es igual a 16 sobre 16, entonces nos quedaría pues 16 sobre 16 x a la 2 más 9 sobre 16 x a la 2 igual a 1. Como estos términos son semejantes, tienen x a la 2 ambos términos, ¿verdad? Se pueden sumar. Se pueden sumar. ¿Y cómo se suman? Pues se suman los coeficientes, 16 16avos más 9 16avos, se suman los numeradores, porque sería suma de fracciones, ¿no? 16 16avos más 9 16avos es igual a 25 16avos. Se suman los numeradores, se copia el denominador. Entonces nos va a quedar 25 16avos x a la 2 es igual a 1. Si multiplicamos por 25 16avos ambos lados, no, por 16 25avos ambos lados, 25 16avos x a la 2 es igual a 1 por, estamos multiplicando por 16 25avos ambos lados. Se cancela 25 con 25, 16 con 16 nos queda, bueno, 16 entre 16, 1, 25 entre 25, 1, 1 por 1, o 1 entre 1, 1. Entonces nos queda 1 por x a la 2, x a la 2 es igual a 1 por 16, 25, 16, 25 avos. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados.
Raíz cuadrada de 16/25 va a ser, se cancela x a la raíz cuadrada con la raíz cuadrada con la potencia 2, ¿no? Nos queda que x es igual a más o menos raíz cuadrada de 16 tiene raíz cuadrada que es 4 y 25 raíz cuadrada que es 5. Bueno, y habíamos dicho que y es 3 cuartos x, entonces, como y es igual a 3 cuartos x, entonces sustituyendo a x nos va a quedar que y es 3 cuartos por más o menos 4 quintos. Y esto nos va a dar entonces que y es igual a más o menos, se cancela 4 con 4, 4 entre 4, 1 por 3, 3, entre 1 por 5, 5. Entonces el vector unitario u es más o menos x, que es 4 tercios, coma 3 quintos. O podemos decir positivo 4 tercios y positivo 3 cuartos, y negativo 4 tercios y negativo 3 quintos. Bueno, acá nos dicen que generalmente si A y B, las componentes del vector unitario, son positivos, entonces el vector U se encuentra fácilmente, ¿verdad? Aplicando esa fórmula que nos da. Por ejemplo, vamos a ver solo una reseña, ¿verdad? Solo un ejemplo pequeño. Si, supóngase, ¿verdad? Si el vector A hubiese sido componentes 3,4, significa que el vector U, pues más o menos, no raíz cuadrada, sino de componentes B, que en este caso es 4, y A, que sería menos 3, menos A, perdón, que sería menos 3, entre la norma de A, pero la norma de A sería pues raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4 a la 2. Raíz cuadrada de 3 a la 2, 9, más 4 a la 2, 16, raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces este sería el vector unitario. O sea, podría expresarse así, ¿no? Más o menos raíz cuadrada de 4 quintos y menos 3 quintos, si el vector hubiese tenido componentes positivas. Pero en el caso de el ejemplo que nos dieron, ¿verdad? El ejemplo 1.20, pues no son positivas las componentes 4, la componente y es negativa. Entonces, este sería el vector. Y bueno, el ejemplo 1.21 nos dice que encontremos el ángulo entre dos vectores de magnitud 2, magnitud 3, y el producto punto entre ellos es, si el producto punto entre ellos es negativo 3. Entonces, veamos, también el producto punto se define como, ¿verdad? Dijimos, A punto B se define como la norma de A, que ya la tenemos, por la norma de B, que ya la tenemos también, y por el ángulo entre ellos. Pero el ángulo entre ellos es lo que vamos a encontrar, ¿no? Tenemos a punto B, que es negativo 3. Entonces podemos escribir la ecuación, podemos escribir esto al lado de la izquierda, ¿verdad? De la igualdad. Entonces, y sustituir ya la norma de A por 2, por la norma de B, que es 3, por el coseno del ángulo, que es lo que andamos buscando, el ángulo, y esto es igual a punto B, que es menos 3, ya nos lo dan, ¿no? Entonces dividimos entre 6, ¿no? Ambos lados. 2 por 3, ¿no? Se cancela, y nos queda que el coseno del ángulo es pues, menos un medio, ¿no? Tercera de 3, 1, y tercera de 6, 2. Entonces, aprendimos en 10º grado que algunos valores de algunas razones trigonométricas de los ángulos son exactas si esos ángulos son ángulos especiales. Por ejemplo, 30, 45 y 60. Entonces, el coseno de 60 es el que nos da un medio, pero en el primer cuadrante. Y el coseno, el valor que nos están dando es negativo un medio. Entonces, el ángulo tiene que estar en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. El ángulo de referencia tiene que ser 60 grados en ambos casos, ¿no? 60 grados y 60 grados. Entonces el coseno de este ángulo, ¿verdad?, va a ser
menos un medio, y el coseno de este ángulo también va a ser menos un medio. Nos dicen que θ es un ángulo entre 0 y 360 grados. No, perdón, entre 0 y 180. Bueno, entre 0 y 180 entonces solo sería 120 el ángulo, ¿no? Porque este quedaría en 240, queda fuera del intervalo de 0 a 180, ¿no? Encuentra el ángulo θ entre A y B si el ángulo está entre 0 y 180 grados, o sea que este queda descartado. Por lo tanto, el ángulo, si este ángulo mide 60 grados, de aquí hasta acá, desde aquí hasta acá mide 120, porque la suma de los dos tiene que ser 180, entonces θ tiene que ser, bueno, el coseno inverso de un medio negativo es 120 grados. Y entonces esa es la respuesta, ¿verdad? θ es igual a 120 grados, que era lo que nos estaban preguntando. A ver, sí, bueno, eso sería, ¿no?